Camarera woke y humilla a Clint Eastwood, echándole café en su cabeza, sin saber que él era el dueño del restaurante. El disparo rasgó el aire caliente del desierto de Sonora, haciendo que Clint se agachara instintivamente tras una roca erosionada. El sudor corría por su frente mientras apretaba contra su pecho el antiguo cofre de madera tallada. A pocos metros, el cuerpo inconsciente de Aurora yacía parcialmente oculto entre los cactus, una mancha de sangre expandiéndose lentamente en su camisa. No era así como había imaginado que terminaría su expedición al sitio arqueológico más importante de su carrera. Entrega el cofre y quizás deje vivir a tu amiga. La voz de García resonó entre las formaciones rocosas, áspera como la tierra que los rodeaba. Clint se asomó cuidadosamente. A unos 20 metros, García avanzaba con un rifle en las manos, mientras su asistente mantenía vigilada a Aurora. El sol despiadado de mediodía convertía el paisaje en un horno abierto, distorsionando el aire sobre las rocas. Con manos temblorosas, Clint abrió ligeramente el cofre. En su interior, el cráneo ritual brillaba con incrustaciones de turquesa y obsidiana, testigo silencioso de una civilización desaparecida hace siglos. Este hallazgo no solo validaría sus teorías sobre las antiguas rutas comerciales entre las culturas del norte de México y los mexicas, también expondría la red de tráfico de antigüedades que había estado desangrando el patrimonio cultural del país por décadas. 5 segundos, Eastwood, gritó García acercándose más. Luego le disparó en la cabeza. El tiempo se ralentizó mientras Clint evaluaba sus opciones. Su camioneta estaba demasiado lejos, su teléfono satelital, destruido durante el ataque inicial. Aurora necesitaba atención médica urgente, y la reliquia en sus manos era demasiado importante para la historia de México como para permitir que desapareciera en alguna colección privada europea. Fue entonces cuando escuchó el inconfundible rugido de un motor aproximándose rápidamente. García y su asistente también lo oyeron, girando nerviosamente hacia el sonido. Clint reconoció esa oportunidad como la única que tendría. 6 meses antes, el restaurante Aurora en Ciudad de México estaba en su hora pico. La iluminación suave y la música instrumental creaban la atmósfera de sofisticación por la que el lugar era conocido. Clint Eastwood, un arqueólogo estadounidense de 53 años que había hecho de México su hogar durante las últimas 2 décadas, ocupaba una mesa discreta en el rincón, revisando fotografías de cerámicas fragmentadas mientras esperaba a su colega. Con su barba entrecana recortada y su característico saco de lino arrugado, Clint había construido una reputación como un académico respetado pero poco ortodoxo. Su obsesión con demostrar las conexiones culturales entre civilizaciones aparentemente aisladas lo había convertido en una figura controversial en los círculos arqueológicos tradicionales. «Lamento la tardanza», dijo Aurora Vega, deslizándose en la silla frente a él. A sus 35 años, Aurora combinaba la precisión técnica de una arqueóloga formada en los mejores programas con la pasión intuitiva de quien creció escuchando las leyendas indígenas de su abuela Jackie. García canceló los fondos, anunció sin preámbulos, su rostro normalmente sereno mostrando signos de frustración. «Dice que tu teoría sobre el corredor cultural carece de evidencia sustancial». Clint dejó su copa de mezcal sobre la mesa, con más fuerza de la necesaria, atrayendo miradas momentáneas de las mesas cercanas. 5 años de excavaciones, más de 200 piezas catalogadas con patrones mixtos. Y ahora, cuando estamos a punto de llegar a la cámara central, ¿nos cortan el financiamiento? Un mesero se acercó a su mesa, pero al captar la tensión de la conversación, se retiró discretamente. Aurora miró alrededor antes de inclinarse hacia adelante. «Hay algo más», susurró sacando su teléfono y mostrándole una serie de fotografías borrosas. «Mi informante en el instituto las tomó hace 3 días. Es nuestro sitio». Las imágenes mostraban claramente al doctor García y varios hombres excavando de noche en el sitio arqueológico de Clint y Aurora, precisamente en el área donde ellos habían predicho que se encontraría la cámara ceremonial central. «Hijo de...». Clint se contuvo, apretando los puños sobre la mesa.
Está saqueando el sitio. Y sabemos para quién, añadió Aurora, deslizando otra fotografía. En ella aparecía un hombre elegante, observando desde la distancia. Joaquín Domínguez. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Clint. Domínguez, un empresario con conexiones políticas y una famosa colección privada de arte precolombino, había estado bajo sospecha de tráfico ilegal durante años, pero nunca habían podido vincularlo directamente con los robos. Si García está trabajando para Domínguez, las piezas desaparecerán en colecciones privadas extranjeras antes de que podamos hacer nada oficialmente, murmuró Clint. Aurora asintió, su expresión transformándose de frustración en determinación. Tengo un plan, dijo, pero es arriesgado y probablemente ilegal. Te escucho, respondió Clint, recordando las palabras que le había dicho su mentor cuando llegó a México. A veces, para preservar la historia, hay que romper las reglas del presente. Durante los siguientes 3 meses, Clint y Aurora llevaron una doble vida. Oficialmente, él continuaba enseñando en la universidad y publicando artículos académicos sobre temas seguros. Ella trabajaba en el museo catalogando piezas de exhibiciones permanentes. En secreto, construían un caso contra García y Domínguez, documentando meticulosamente el patrón de sitios arqueológicos que habían sido saqueados después de que García consiguiera que les retiraran la financiación oficial. Su oportunidad llegó cuando uno de los trabajadores contratados por García, un estudiante que necesitaba el dinero desesperadamente, contactó a Aurora. Según él, habían descubierto algo extraordinario en la cámara central, un cráneo ritual completo con incrustaciones de piedras preciosas que mostraba una combinación única de símbolos yaquis y mexicas. Lo mantienen en una bodega en 1900, las afueras de la ciudad, explicó Aurora después de reunirse con el informante. García ha estado en contacto constante con Domínguez. La transacción está programada para este fin de semana en un punto remoto del desierto de Sonora. Con la ayuda de una antigua amiga de Aurora en la Policía Federal, la comandante Lucía Mondragón, planearon interceptar el intercambio y documentar todo para exponer finalmente la red de tráfico. La noche antes de la operación, mientras revisaban los detalles finales en el apartamento de Clint en Coyoacán, Aurora recibió una llamada que lo cambió todo. «Nuestro informante está muerto», anunció con voz temblorosa, dejando caer el teléfono. Lo encontraron en un callejón. La policía dice que fue un robo, pero... García descubrió que nos pasaba información, completó Clint, la gravedad de la situación golpeándolo como una ola fría. Esto acaba de volverse mucho más peligroso. Aurora se puso de pie, caminando nerviosamente por la habitación. Deberíamos cancelar, informar a Lucía, dejar que la policía maneje esto oficialmente. Si lo hacemos, perderemos la oportunidad de atraparlos infraganti, argumentó Clint. Y el cráneo desaparecerá para siempre. Después de horas de discusión, llegaron a un compromiso. Mantendrían el plan original, pero con precauciones adicionales. Lucía colocaría agentes encubiertos cerca del punto de intercambio, listos para intervenir a la primera señal de peligro. Lo que ninguno de ellos anticipó fue que García, paranoico después de eliminar al informante, cambiaría la ubicación del intercambio a último momento. Y así es como Clint se encontraba ahora, escondido detrás de una roca en medio del desierto, con Aurora herida y García acercándose con intenciones asesinas. El rugido del motor se intensificó y una nube de polvo apareció en el horizonte. La adrenalina tomó el control. En un movimiento fluido, Clint dejó el cofre a salvo tras la roca y corrió hacia Aurora, zigzagueando para dificultar la puntería de García. Un disparo pasó silbando junto a su oreja. Otro levantó arena a centímetros de sus pies. «¡Quédate donde estás!», gritó García, pero era demasiado tarde. Clint alcanzó a Aurora y la arrastró rápidamente tras una formación rocosa más grande, justo cuando una camioneta negra apareció sobre una colina cercana, levantando una estela de polvo rojizo. «¡Resiste!», murmuró a Aurora, que había recuperado parcialmente la conciencia. La herida en su hombro no parecía letal, pero la pérdida de sangre la había debilitado considerablemente. El cráneo
susurró ella, su voz apenas audible. Está a salvo, respondió Clint, rasgando parte de su camisa para improvisar un vendaje. La camioneta se detuvo bruscamente a unos 50 metros. García giró nerviosamente, dividiendo su atención entre el vehículo y la posición de Clint. Policía Federal. La voz potente de Lucía Mondragón resonó mientras descendía del vehículo con su arma desenfundada. Bajen las armas inmediatamente. Lo que siguió fue caótico. El asistente de García, evaluando sus opciones, dejó caer su arma y levantó las manos. García, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia la posición donde Clint había dejado el cofre. ¡No!, gritó Clint, pero no podía abandonar a Aurora para detenerlo. García alcanzó el cofre y lo abrió salvajemente. Al ver el cráneo, una sonrisa triunfal deformó su rostro. Lo levantó como un trofeo mientras retrocedía hacia su vehículo. ¡Alto!, ordenó Lucía, avanzando con cautela, su arma apuntando firmemente. ¡Atrás!, respondió García, apuntando su rifle hacia ella. «O destruyo esta reliquia ahora mismo». Fue en ese momento cuando Aurora, reuniendo sus últimas fuerzas, habló. Su voz, aunque débil, llevaba la autoridad de quien comprende profundamente el significado de lo que estaba en juego. «Ese cráneo no te pertenece, García», dijo, incorporándose ligeramente. «No te pertenece a ti, ni a mí ni a Clint, ni siquiera a Domínguez con todo su dinero. Pertenece a la historia de nuestro pueblo, a los jóvenes que merecen conocer su pasado, a los ancianos que mantienen vivas las tradiciones». García vaciló, y Clint vio algo cambiar en sus ojos. Por un instante, el académico que alguna vez había sido, antes de que la ambición lo corrompiera, pareció resurgir. «Todavía puedes hacer lo correcto», continuó Aurora. «Aún puedes ser recordado como quien ayudó a preservar nuestra historia, no como quien la vendió al mejor postor». El tiempo pareció suspenderse. García miraba alternativamente el cráneo en sus manos, a Aurora, a Clint y a los agentes que lentamente lo rodeaban. Finalmente, bajó lentamente el rifle. «Se acabó», dijo, dejando caer el arma al suelo. Con un cuidado inesperado, colocó el cráneo nuevamente en su cofre y lo cerró. Mientras los agentes esposaban a García, Clint corrió hacia Aurora. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando espacio para el alivio y el agotamiento. «Lo conseguimos», murmuró ella, esbozando una sonrisa débil mientras los paramédicos se acercaban. «Tú lo conseguiste», corrigió Clint, sosteniendo su mano. «Tus palabras lo alcanzaron cuando nuestras armas no pudieron». 6 meses después, el Museo Nacional de Antropología inauguraba la exposición Puentes Ancestrales, el Corredor Cultural del Norte. El cráneo ritual ocupaba un lugar central, rodeado de los demás artefactos recuperados del sitio, que ahora estaba siendo excavado adecuadamente bajo la dirección conjunta de Clint y Aurora. La teoría que había sido ridiculizada durante años ahora era el tema central de conferencias internacionales. La evidencia era innegable. Las antiguas culturas del norte de México y los mexicas habían mantenido intercambios culturales y comerciales extensos, desafiando la comprensión previa de las fronteras culturales prehispánicas. Clint observaba a los visitantes que se maravillaban ante los artefactos, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Aurora, ya completamente recuperada, guiaba a un grupo de estudiantes, su entusiasmo contagioso mientras explicaba el significado de cada pieza. Lucía Mondragón se acercó, ahora ascendida a jefa de la División de Delitos contra el Patrimonio cultural tras el exitoso desmantelamiento de la red de Domínguez. García confesó todo, informó. Domínguez enfrenta cargos en 3 países diferentes. Hemos recuperado más de 200 piezas que estaban destinadas a desaparecer en colecciones privadas. ¿Y el restaurante?, preguntó Clint, recordando el lugar donde todo había comenzado. Lucía sonrió. Sigue operando. Su nueva gerente es bastante estricta, pero la comida sigue siendo excelente. Mientras recorrían la exposición, llegaron frente al cráneo ritual. Bajo la luz cuidadosamente diseñada, las incrustaciones de turquesa y obsidiana
creaban patrones que parecían contar historias silenciosas de un pasado remoto. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, comentó Aurora, uniéndose a ellos después de despedir a los estudiantes. Este cráneo estuvo enterrado durante siglos, fue testigo del auge y caída de imperios, sobrevivió a la conquista, a la revolución y casi desaparece en nuestros días. Y sin embargo, aquí está conectándonos con quienes vinieron antes. Clint asintió, pensando en todo lo que habían arriesgado por recuperarlo. La arqueología nunca había sido para él una búsqueda de tesoros, sino un puente entre épocas, un diálogo con aquellos que caminaron antes por la misma tierra. Los objetos pasan, dijo contemplando el cráneo, pero las historias que cuentan permanecen si hay quien las escuche. Aurora sonrió, llevando inconscientemente su mano a la cicatriz en su hombro, recordatorio permanente de aquella tarde en el desierto, cuando estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por lo que creía. Y nosotros seguiremos escuchando, respondió, y contando esas historias para que nunca se olviden. Mientras salían de la sala, Clint pensó en lo cerca que habían estado de perderlo todo. No solo el cráneo o la prueba de su teoría, sino sus propias vidas. Y, sin embargo, algo más profundo había sido salvado. La conexión con un pasado que pertenecía a todos, un recordatorio de que las fronteras que dividían a los pueblos eran más permeables de lo que la historia oficial reconocía. Afuera, el sol de la tarde bañaba el bosque de Chapultepec en tonos dorados, conectando el presente con un pasado tan antiguo como los artefactos que acababan de contemplar, pero tan vivo como las historias que continuarían contando.